Buenas noches, hermanos, el Señor los bendice. Amén, qué privilegio para mí estar acá con ustedes esta noche y poder pues compartirles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. El objetivo que tengo esta noche es que ustedes salgan llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren salir llenos del Espíritu Santo de Dios? Sabe que nosotros no somos nada, nosotros solamente somos vasos, y todo lo que podemos hacer, todo lo que logramos, todo lo que alcanzamos es gracias al poder que el Espíritu Santo ha depositado en nuestras vidas. Y es importante nunca olvidar que necesitamos estar siempre llenos. Usted necesita estar siempre lleno, y estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá, antes de salir de nuestra casa, cargamos nuestro celular. ¿Cuántos cargaron su celular, hermano? Amén. Hasta lograr que tuviera casi 100 de carga, ¿verdad? Y hacemos siempre lo mismo, tratamos de tener nuestro celular siempre cargado. Pues de eso se trata la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos estar siempre llenos. Necesitamos estar cargados todo el tiempo. Hechos capítulo 13, verso 52. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 13, 52. Y dice la palabra del Señor acerca de los discípulos del Señor. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? ¿Cuántos somos seguidores de Cristo? Y dice la palabra, lo leemos y luego oramos. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Padre que estás en gloria, te damos gracias esta noche porque nos permites estar en este lugar, Señor, compartiendo tu palabra. Nos vas a dar la oportunidad de recibir más y todo lo que tú tienes de tu Santo Espíritu para nuestras vidas. Estamos seguros que saldremos transformados, cambiados, pero sobre todo llenos para poder ir y tomar lo que nos pertenece, para ir, Señor, y obtener la victoria que tú nos has prometido. Oramos, Señor, para que bendigas tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. Hágame un favor, hermano, mire a su vecino y descubra si está lleno de gozo. Ay, Dios, hermano. Algunos no están llenos de gozo, ¿verdad? Pero hágame favor, búsquelo otra vez, mírelo otra vez. ¿Ya se dio cuenta? ¿Está lleno de gozo? ¿Sí o no? Bueno, dígale a su vecino, esta noche serás transformado, serás lleno del Espíritu Santo. Dios tocará tu vida a tal grado que me vas a invitar a cenar. Ahí está, mire, algunos ya están llenos de gozo, ¿verdad? Bueno, pero dice que estaban llenos de gozo y luego llenos del Espíritu Santo. Es importante que nosotros anhelemos estar llenos del Espíritu Santo. Es vital, hermano, para el cristiano estar lleno del Espíritu Santo. No podemos hacer nada a menos que estemos llenos del Espíritu Santo. Un cristiano sin el Espíritu Santo es como un vehículo sin gasolina, es como un celular sin carga. Un cristiano sin el Espíritu Santo no funciona. Necesitamos al Espíritu Santo. Déjeme recordarle algo. Jesucristo vivió durante 30 años sin el Espíritu Santo, y durante esos 30 años no hizo ningún milagro, no realizó ninguna predicación, no fue a ningún lado a hablar acerca del reino de los cielos. Durante 30 años el ministerio de Jesucristo estuvo en stand-by, pero un día cambió la historia. Él se estaba bautizando en agua, y cuando él era bautizado, dice que vino sobre él el Espíritu Santo, y esto transformó su vida. Luego Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás, y cuando regresa Jesucristo, la Biblia dice que empezó su ministerio y su fama se difundía por todas partes. Yo le voy a hacer una pregunta:
¿Es bíblico que el cristiano sea famoso? Amén. Usted sabe, mi hermano, que Jesús se hizo famoso porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahora, hermano, la iglesia necesita hacerse famosa, no por todo lo que tenemos, sino porque estamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que todos conozcan a Cristo. A la persona que no es famosa nadie la quiere escuchar. Al famoso todos lo quieren oír. Pero ¿cómo es que nos volvemos famosos, hermanos? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Zacarías 4:6, seguramente usted conoce este verso. Yo se lo leo rapidito. Dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi hermano, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad humana, no es con ejército. La Biblia dice ahí: no con fuerza. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado hacer las cosas con nuestra fuerza? Pero no es con nuestra fuerza. La jovencita decía: yo fui a entrevistarme y ella no fue, hermano, respaldada por su fuerza, por su capacidad, por su mucho estudio. Ella, estoy seguro, iba respaldada por la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad. El día miércoles nosotros terminamos el servicio de la iglesia. Cada uno de mis hijos se fue por diferente lugar. Yo creo que Samuel fue al gimnasio, mi otro hijo fue a cenar con unos amigos, y entonces iba yo con mi hija, fuimos a comer, y de repente un hermano me escribe y me dice: pastor, mi suegra se está muriendo. No era una buena noticia, sino que él estaba apenado realmente. Y me dice: ¿podés venir a orar? Y yo le digo: fíjate que en este momento me estoy sentando a cenar y dame tiempecito, solo termino de cenar y llego a tu casa. Y entonces terminamos de cenar y me fui a la casa del hermano. Ahí estaba toda la familia, como 5 hermanas reunidas, 5 hijas de esta señora, sus 3 hermanas reunidas ahí. Estaban todos tristes. La mujer estaba fría, estaba ya con una respiración como cuando una persona se va a morir. Estaba. Y entonces me dicen: ore, pastor. Y yo les hago la pregunta: ¿por qué quieren que ore? Porque yo no voy a orar, hermano, para dar los santos óleos, esos son otros. Yo voy a orar para llevar espíritu de vida, amén. Yo voy a orar porque todavía creo en milagros, porque sé que no es con fuerza, porque sé que no es con espada, sé que no es con medicina, yo sé que es con el Espíritu Santo de Dios. Era noche, estaba cansado, hermano, estaba hasta agripado, pero sabía que no era yo, sino que es el Espíritu Santo dentro de uno. Y entonces oramos por aquella mujer. Yo toqué su frente, estaba su frente fría, fría, fría. Oramos, todos clamamos, se llenó el cuarto de la presencia de Dios. Terminamos de orar, nos sentamos, me dieron a tomar té, seguimos platicando, y de repente la mujer empieza a querer levantarse. Y empieza a tratar de levantarse, empieza a querer incorporarse, y cuando me ve, empieza a peinarse. Porque qué clavo, ahí estaba el pastor. Y ella despeinada empieza a peinarse. Y dice: ahí está el pastor, ahí está el pastor, dice. Y entonces dice: yo me quiero levantar. Se levanta. Se la llevan, yo pensé que se la habían llevado a cambiar o algo así. Yo me quedé en el cuarto platicando con el esposo, con los yernos, y una gran plática. Cuando salgo del lugar, la mujer estaba comiendo llena de vida. 12 de la noche cenando la mujer. Aleluya. Ahora, mi hermano, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y ayer empiezo yo a recibir los mensajes de la familia, y me dice: pastor, vea, mi hermana está desayunando ya en un restaurante celebrando el cumpleaños del yerno. Y me empiezan a mandar fotos, y yo lo único que puedo decir es: gloria a Dios.
Dios sigue obrando milagros, pero no somos nosotros, es el Santo Espíritu del Señor. Amén. Usted conoce este verso, Hechos capítulo 1, verso 8. Dice la palabra, Hechos capítulo 1, verso 8. Jesús hablando con sus discípulos, y dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La diferencia entre lograr hacer lo que soñamos, la diferencia entre lograr hacer lo que hemos querido hacer durante toda la vida, la diferencia entre lograr nuestros más caros anhelos está en estar llenos o en estar vacíos del Espíritu Santo. Y la palabra dice: pero recibiréis, ¿qué cosa, hermano? Poder. El Espíritu Santo nos da la capacidad para hacer lo que tenemos que hacer en esta tierra. Déjeme decirle, mi hermano, que cuando uno viene a Cristo, viene lleno de imposibilidades. Cuando uno viene a Cristo y de repente, yo lo recibí a Él a los 19 años, y la gente me empieza a decir: el Señor dice que usted va a ser pastor. Y yo me reía porque cuando me daban un micrófono a mí, yo me ponía a temblar. Era tartajo de nacimiento, me costaba hablar, hermano, me llenaba de miedo. Estaba tan temeroso que cuando hacíamos rueda de oración, mi oración era que primero terminara la hora de oración y que no me tocara. Porque decían: ¿usted por qué? ¿Cuál es su necesidad? Y todos decían su necesidad, pero mi necesidad era que no me tocara orar. Porque no podía orar, porque era difícil orar, porque era tan complicado para mí hacerlo, porque tenía miedo. Pero sabe una cosa, una noche gloriosa, una vigilia así como esta, ahí estaba el Wilson temeroso, el Wilson lleno de miedos, lleno de imposibilidades, habiendo recibido cualquier cantidad de palabras proféticas, donde el Señor me decía: vas a pastorear, vas a conocer naciones, vas a predicar por todo el mundo, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Ahí estaba yo, hermano, lleno de imposibilidades. Pero gloria a Dios, porque esa noche vino sobre mí el Espíritu Santo de Dios, el cual cambió mi destino, el cual cambió mis imposibilidades en posibilidades. Todo aquello que para mí era imposible empezó a ser posible. ¿Por qué razón? Porque Él hizo la diferencia. Él hace la diferencia en nuestras vidas. Recuerdo perfectamente esa noche, hermano. Mis padres eran católicos. Yo tenía miedo de decirles cualquier cosa que pasara en la iglesia. Yo tenía miedo de decirles a ellos: miren, me bauticé, miren, voy a ir a un campamento, miren, voy a estudiar en el bíblico, miren, cualquier cosa. Para mí era pues un reto realmente. Tenía mucho miedo, lleno de miedo. Pero esa noche, 3 de la mañana, yo saliendo de la media vigilia, orando en otras lenguas, íbamos en el bus y oraba en otras lenguas, lleno del Espíritu Santo. Llego a mi casa, toco la puerta, abre mi papá, yo le hablaba en otras lenguas. Y me sale a ver mi mamá: ¿qué te pasó? Yo le hablaba en otras lenguas. Y cuando de repente les digo: es que vengo lleno del Espíritu Santo, les testifico, les hablo del amor del Señor. Y recuerdo que el siguiente domingo mi mamá llegó a la iglesia, ya yo lleno del Espíritu Santo, le digo: mamá, te invito a la iglesia, me van a bautizar en agua. Y ella dice: bueno, voy a ir. Ella pensó que fiesta iba a haber. Llegó a la iglesia. En la iglesia jamás el pastor había hablado algo acerca de la Virgen María. Nunca. Y ese día se le ocurre dar un mensaje de que María no fue virgen toda su vida, de que no era la intercesora de los cristianos. Y yo digo: ay Dios, porque traje a mi mamá el día de hoy.
Yo miraba que mi mamá sudaba y abría su Biblia y buscaba cada pasaje y miraba y anotaba y anotaba. Y yo orando en lenguas: ay, Señor, ten piedad, Señor, ayúdame, que mi mamá no se asuste. Terminó el servicio, no me habló. Nos fuimos a la casa, me bautizaron al final. Salimos de la iglesia, no decía nada. Nos sentamos a la mesa. Ya que había comido, yo sé que es mejor hablar con la gente cuando tienen el estómago lleno. Están más tranquilos. Entonces yo le digo: mamá, ¿cómo le pareció la iglesia? Estoy enojada, me dijo. Santo Dios, dije yo. ¿Por qué, mamá? Porque toda la vida me han mentido, me dijo. Hoy fui a conocer la verdad. Hoy fui a conocer la verdad acerca de mi Cristo. Ahora, hermano, durante varios años yo había intentado que mis padres fueran a la iglesia, pero no había podido. Pero ¿sabe cuándo pude? Cuando estaba lleno del Espíritu Santo. La diferencia entre el poder testificar, entre el poder hablar de Cristo, la hace siempre el Espíritu Santo de Dios. Vaya por favor a Hechos capítulo 4 verso 3. Seguramente esta historia también le es familiar, pero esta historia para mí es maravillosa, porque esta es de las historias, hermano, que cambia mi vida. Esta es de las historias que me hace a mí ser diferente, que me quita todos los miedos, que me quita el temor al fracaso. Esta es la historia donde yo baso no solamente mi ministerio, sino el ministerio de mis hijos. Dice en Hechos capítulo 4 verso 3, dice la palabra: luego de que le habían hecho el milagro a aquel paralítico, dice en el verso 3 de Hechos 4: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuántos habían escuchado la palabra y habían creído, hermanos? 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de las familias o de la familia de los sumos sacerdotes. Ahí estaban, hermano, todos los meros tenazudos, los más cabezones de la élite religiosa de aquella época. Y dice en el verso 7: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Antes de continuar, aquí está Pedro en un lugar parecido a esto, rodeado de la gente. Me dijeron que no me bajara. Rodeado de la gente más influyente de aquella época, políticos, religiosos. Y Pedro era aquel simple pescador que Jesús había llamado 3 años y medio antes. Y ahí estaba Pedro en medio de ellos, siendo acusado de haber sanado a un hombre, siendo señalado por el milagro que le había hecho aquel hombre que le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, mis amados hermanos, para cualquiera de nosotros, este sería el momento más difícil de nuestra vida. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a contestar? Si hacía unos meses Pedro había negado a Jesucristo, hacía otros meses Pedro había dicho tantas cosas incoherentes, como por ejemplo decirle al Señor: Señor, no bajemos de este monte, quedémonos acá, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías, otra para ti. Y el Señor le dice: no sabes lo que te estás hablando. ¿Sabe que unos meses antes a Pedro le habían dicho: apártate de mí, Satanás? A Pedro le habían dicho: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro había negado a Jesucristo, pero ahora Pedro estaba en medio de todos estos hombres. Y la palabra dice en el verso 8: entonces Pedro, lleno
de Netflix. Así es, hermanos. Ah, no, ¿verdad? Ah, dice entonces Pedro, lleno de los chismes más recientes de la iglesia. No. Ah, dice entonces Pedro, después de haber visto 700 series. No. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pedro, hermanos? Lleno del Espíritu Santo. Ahora no era el mismo pescador. Ahora no era el mismo joven o el mismo hombre de antes. Y dije joven, le voy a decir por qué. Porque de las cosas más hermosas que me ha pasado a mí es que mucha gente ahí en Shela me conoció a mí antes de que yo conociera a Cristo. Y recuerdo una vez, ya siendo pastor, estando lleno del Espíritu Santo, una vecina nuestra, esta vecina yo le había hecho la vida imposible porque era travieso. Lo peor que le hice a la vecina fue un día que cerca de nosotros había una casa donde vivía un perro, pastor alemán, pero le decían Satanás. El piso donde estaba el perro encerrado era de tierra y había un portón que medio se abría, y nos encantaba pasar donde estaba Satanás y patearle la puerta, y Satanás sacaba la trompa y siempre lo molestábamos. Pero ese día, hermano, algo sucedió. Satanás había hecho un agujero lo suficientemente grande para caber ahí en medio, y yo paso donde está Satanás. Por eso no coquea a Satanás, hermano. Y paso yo coqueando a Satanás, y Satanás, y yo miro que se empieza a meter, y salgo corriendo, y Satanás atrás de mí, hermanos. Y estaba la vecina con otra señora platicando en la puerta de su casa, y yo paso en medio de ellas, cierro la puerta y las dejo con Satanás afuera. Y la señora va a somatar la puerta. ¡Isto bandido! ¡Me las vas a pagar! Y Satanás, pero Satanás iba en busca mía, hermano. Gracias a Dios no les hizo nada. El punto es que la señora me conocía, hermano. Me conocía, sabía quién era yo. Terrible. Pero ese día yo iba a realizar una boda. Ya no era el listo bandido, sino que era el pastor Wilson. Entonces yo llegué a realizar la boda, y cuando estoy entrando, todos hacen silencio, y solo la voz de la señora se escucha en todo el salón. Y la señora dice: no puedo creer que este histo bandido sea ahora pastor, dijo. Y todos Yo dije: gloria a Dios, porque el Señor sigue cambiando estos bandidos. El Espíritu Santo sigue cambiando esos estos bandidos y los llena con su Santo Espíritu. Los llena con su Santo Espíritu. Y aquí estaba aquel pescador humilde, hermano, pero ahora estaba lleno del Espíritu Santo, y les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, hermano, ahí estaba Pedrito, pero hecho una ametralladora, hermano. Con ese mensaje deja con la boca abierta a todos. Pero ¿cómo es que Pedro logra dar ese tipo de mensajes? Porque estaba lleno de el Espíritu Santo. Era el Espíritu
Espíritu Santo el que hacía la diferencia en él. Y dice la palabra, oiga bien, verso 13. Entonces, viendo él denuedo significa valor, valentía, decisión, energía. Hermano, es lo que el pueblo de Dios necesita el día de hoy. El pueblo de hoy necesita, hermano, salir de las cuatro paredes y alcanzar al mundo para Cristo. Pero tenemos vergüenza, tenemos pena, tenemos miedo. ¡Ánimo, iglesia! Seamos llenos del Espíritu Santo. Y dice, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres, oiga, sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Sabe una cosa? Pedro, hermano, todos lo conocían como un hombre sin educación, haciendo cosas sobrenaturales, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. La gente lo conocía como un vulgar pescador. Mi amado hermano, no importa nuestro pasado, lo que importa es de que estamos llenos, y nosotros estaremos llenos y vamos a mantenernos llenos del Espíritu Santo de Dios, y Él hará la diferencia en nuestras vidas. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Esto hacía la diferencia. Ahora, ¿por qué le digo que estos versos son el fundamento del ministerio que yo tengo y el ministerio de mis hijos? Se lo cuento. Yo soy un hombre